Cordial saludo. Este trabajo fue realizado por Angie Carolina Bernal Moreno, Chaira Fernanda Sierra Lizarazo, Sandra Janet Palacios Buitrago y quien les habla, Sandra Correa Espinosa. Corresponde al curso de Escuelas Psicológicas Cognitivas orientado por la docente Jenny Fuentes. Hoy vamos a hablar sobre alteraciones de la cognición y la conciencia. Para ello es necesario responder a las siguientes preguntas. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Pero antes de hacerlo, traeremos a colación a Aaron Beck, que entiende la cognición como un pensamiento o una imagen de la que uno puede no ser consciente, a no ser que le preste atención. Además, considera que es la variable que determina la emoción y la conducta. Dentro de su concepción, él describe diferentes niveles cognitivos: pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y esquemas cognitivos subyacentes. Estos niveles son progresivamente más profundos en la organización cognitiva, por lo tanto, menos asequibles a la conciencia, entendida esta como un proceso cognitivo que tiene la cualidad de autorreferirse. Ahora sí, vamos a hablar a qué se denomina inconsciente cognitivo. Antes de iniciar hablando sobre el inconsciente cognitivo, vamos a hablar primero del inconsciente y nos vamos a basar en la postura de Freud. Pues bien, según Freud, la mayor parte de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento y los elementos que forman parte de nuestra mente no son conscientes, es decir, están escondidos en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros no podemos acceder a ello porque está oculto, debido a un proceso de represión. Sin embargo, este inconsciente siempre pretende salir a la superficie y por tanto podemos decir que existe una serie de manifestaciones en las cuales el inconsciente intenta decirnos qué es lo que sucede en su interior. Seguramente la manifestación más importante serían los sueños, ya que los sueños son el elemento fundamental a la hora de entender cuál es nuestro esquema psíquico. Eso se debe a que a través de los sueños nuestro inconsciente libera aquellos elementos que son necesarios para poder entender qué es lo que nos sucede. Freud define los sueños como una satisfacción simbólica, un deseo reprimido. Cuando nosotros soñamos, lo que hacemos es establecer un contacto con el inconsciente y este sale a la superficie. Por eso soñamos cosas que tienen que ver con nuestros problemas psíquicos, si es que los tenemos. Existen otras manifestaciones como, por ejemplo, los actos fallidos, que serían debido a la presión que tenemos psíquica o psicológica en un momento. No podemos realizar aquello que estamos acostumbrados a hacer sin ningún problema. También tenemos los lapsus. Son esos problemas lingüísticos cuando decimos una cosa pero queremos decir otra. Esto es provocado básicamente por el inconsciente. Existen dos elementos fundamentales que son estas manifestaciones: los chistes, las historias divertidas, en las cuales nosotros lo que hacemos es reírnos de lo que nos rodea. Sin embargo, suele ser un elemento inconsciente. Muchas veces nos reímos de aquello que nos hace dar miedo, porque nuestra situación o nuestra forma de ser no permite que tengamos una tranquilidad, y por eso los chistes suelen ser temas en historias en los cuales mostremos un miedo o una insatisfacción. Finalmente, la neurosis es un evento polémico del pensamiento de Freud, ya que él consideraba que todos los seres humanos somos neuróticos y por lo tanto todos tenemos un cierto nivel de enfermedad mental. Esta enfermedad mental, la neurosis, sería la relación extraña entre el deseo y la prohibición, una prohibición de carácter moral que nosotros interiorizamos. Y ahora sí, vamos a referirnos puntualmente a qué es inconsciente cognitivo. Mientras pensamos o hacemos una cosa, se producen simultáneamente muchos otros procesos en nuestro inconsciente cognitivo. Acá podemos pensar, por ejemplo, en la información dada por nuestro cerebro a los músculos del tronco que nos permiten, mientras hablamos, mantener la postura vertical, cosa de lo que no somos conscientes ni nos serviría hacerlo. Se deduce que la conciencia opera, por así decirlo, una selección entre las muchas informaciones presentes en el inconsciente
y este es el motivo por el cual se vuelve inconsciente siempre una parte muy reducida, limitada y tal vez incluso distorsionada de la complejidad de las elaboraciones inconscientes paralelas. Además, la conciencia es mucho más lenta, funcionando un poco como un cuello de botella. Hace falta más tiempo para que todo el agua del inconsciente salga y se vuelva consciente. Dentro del dominio inconsciente de la cognición estarían aquellos eventos, procesos o estructuras que están activos e influyen sobre el pensamiento, la conducta y los afectos, pero que no están siendo conscientes debido a que no se les está prestando atención. Existen diversas razones por las que esto podría suceder. Por un lado, puede deberse a un mecanismo de automatización que permite liberar atención para enfocarla sobre otros eventos o estímulos. Puede ser también que existan ciertos dominios inconscientes que simplemente no sean asequibles a la conciencia, es decir, que no sea posible enfocar la atención sobre ellos. Y por último, es posible que ciertos contenidos permanezcan inconscientes debido a que es necesario preferiblemente que sean marginados del procesamiento consciente. Cabe señalar que este inconsciente cognitivo sería solo una más de las variables que determina la conducta, tal como los estímulos y consecuencias ambientales ya que han sido consideradas previamente por la teoría cognitiva conducta. Un claro ejemplo de esto es lo que no solemos recordar o no somos de todo conscientes de cosas que hacemos en nuestra cotidianidad, como por ejemplo qué pie ponemos primero en el suelo cuando nos levantamos, de qué mano nos quitamos primero la camisa y como estas muchas más cosas que hacemos de manera automática. Entonces el inconsciente cognitivo corresponde a un nivel de la experiencia humana que considera el procesamiento de información y de modo principalmente emocional y que no accede a la conciencia. Este nivel de procesamiento incluye ciertos aspectos que la cognición o los que no se han puesto atención o que han sido excluidos del procesamiento consciente, tal como planteaba Machen y Goldman, pero no se restringen solo a este tipo de procesamientos. Si bien el inconsciente cognitivo incluye estos aspectos no conscientes de la cognición, abarca un terreno mucho mayor compuesto por el procesamiento de tonalidades, emociones, imágenes y narrativas. Ahora vamos a hablar de qué es negligencia atencional y qué tipos existen. ¿Te imaginas olvidar la parte izquierda de tu cuerpo y del mundo? Precisamente de esto es lo que trata la negligencia atencional. Los pacientes que la presentan no tienen problemas visuales o motores. Sin embargo, dejan de prestar atención al lado izquierdo de las cosas. Esto hace que, en lugar de ver el panorama completo y hacer su rutina como normalmente una persona lo haría, los lleva a realizar solo la mitad. Es decir, si se peinan, solo se peinarían la mitad de su cabeza. Regularmente, solo comen la mitad de su plato. La negligencia es, a grandes rasgos, un déficit cognitivo en la conciencia de estímulos controlados, donde el paciente tendría dificultades o incapacidad para orientarse, atender o responder estímulos previamente del lado izquierdo. En la mayoría de los casos, las lesiones se presentan en el hemisferio derecho del cerebro. Si bien pueden existir lesiones en el hemisferio izquierdo, la afectación en el hemisferio derecho es mucho mayor, porque ese lado se especializa en el procesamiento de información. Es producida por una lesión cerebral, generalmente después de haber sufrido un accidente cerebrovascular o un golpe fuerte en la cabeza. Esto hace que las personas con más riesgo de padecerla sean los adultos mayores. El comportamiento de un paciente con negligencia atencional es claramente visible, ya que es normal que su cuerpo esté inclinado hacia el lado de la lesión, en su mayoría del lado derecho. Las inclinaciones de un paciente con negligencia se presentan en tres zonas: el espacio personal, cuyo límite es la extensión del brazo; el espacio peripersonal, lo situado alrededor de un individuo que puede alcanzar con el desplazamiento; y el espacio lejano, lo que queda fuera del límite del pensamiento del sujeto. Se han investigado distintos tratamientos para la heminegligencia.
Uno de ellos es los prismas, que modifican la visión moviendo el centro hacia un lado. Se les pone una cantidad de tiempo predeterminada y cuando la retiran tienen que prestar más atención al lado izquierdo. La heminegligencia atencional, pues es entonces un trastorno cognitivo que puede afectar la memoria, la atención y el aprendizaje de una persona. Tenemos tipos de negligencia atencional que eh, consiste entonces, en el primer caso vemos la negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia nos hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causa un déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, y están localizadas en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o su posición, pues, con referencia al cuerpo del paciente. Luego tenemos la negligencia espacial. Los pacientes que sufren ese tipo de negligencia olvidan completamente la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad de un plato de comida. Tenemos también la negligencia intencional o motora. Acá el paciente no responde a estímulos aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Y por último, tenemos la negligencia personal. Aquí el paciente no reconoce de sus extremidades ubicadas en el lado opuesto de la lesión a lo que le pertenezca. Los pacientes afectados por una heminegligencia verán comprometida la realización de actividades de la vida diaria, tanto las básicas como las instrumentales o avanzadas, teniendo dificultades incluso para realizar actividades cotidianas como su higiene personal, para peinarse, afeitarse, maquillar un lado de la cara, lo mismo al cepillarse los dientes, el momento de ducharse, pues enjabonarse o secarse un lado del cuerpo, el momento de vestirse, tienen dificultades para colocar una prenda con relación al cuerpo, ponerse la prenda solo en un lado del cuerpo. También en la alimentación, coger la comida de una mitad del plato o no encontrar aquellos elementos que se encuentren en el lado afectado. También se puede ver afectado el uso del transporte público, tener problemas para entender un horario de autobús o tren o dificultades para orientarse o bajarse en cierta parte. Continuamos hablando entonces de qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor. El cerebro realiza automáticamente la mayoría de las tareas diarias de acuerdo a ciertos patrones de movimiento: vestirse, bañarse, cepillarse, regar las plantas. De esta manera, las unidades mente-cuerpo requieren menos energía para aprender y ejecutar, así como aumentar la eficiencia a través de la repetición. La red de neuronas involucradas aumenta su comunicación, permitiendo tiempo y recursos para aprender nuevos conocimientos. Decimos entonces que el aprendizaje inconsciente es el que se adquiere a través de la experiencia. Podemos determinar qué son las consecuencias a los hábitos y conductas involuntarias donde repetimos acciones compulsivas a lo largo de nuestra vida, como aprender a caminar, por ejemplo, hablar, reaccionar, ser amable, divertido, tímido, provocando que a veces no seamos conscientes de los aprendizajes adquiridos. Incluso después de un tiempo de haberlo aprendido, se puede decir que es básicamente lo que marca el paso de nuestras vidas, abarcando cerca de un 90% de nuestros procesos mentales, generando grandes impactos en nuestra actitud. También es importante mencionar que se han realizado estudios con el fin de demostrar y evidenciar el proceso de aprendizaje inconsciente, como lo es el caso de un grupo de investigadores del Instituto Karolinska de Suecia,
y del Instituto Nacional para los Trastornos Neurológicos y el ICTUS de los Estados Unidos, pues, llevaron adelante una investigación liderados por el profesor Frederick Yulee para describir y descubrir